Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, viernes 26 de abril del año 2019, finalizando una semana más de actividad, esperando que para usted haya sido una muy buena semana en todas sus actividades personales y profesionales. De nuestra parte ponemos a disposición un panel de análisis que sé que estaban bajo la expectativa muchas personas de tener esta franja de análisis de mujeres profesionales, analistas desde las diferentes perspectivas políticas, comunicacionales, económicas, de los distintos asuntos que conciernen en nuestro país. En esta ocasión vamos a dedicar al panel para hablar un poco de la coyuntura política. Nos vamos a centrar un poco en los discursos o en los mensajes que ha brindado el presidente electo y su manera de comunicarse en este momento utilizando las redes sociales, pero también vamos a hablar de las elecciones internas en el FMLN, donde ya se están configurando los primeros perfiles y las personas que aspiran a la dirección de dicho partido político. Y es un gusto para mí recibir a Karen Fernández, comunicadora, entrevistadora de Focos, y también saludamos cordialmente a Claudia Ortiz, abogada, coordinadora de Espacio Ciudadano. Buenos días, bienvenidas a República. Claudia, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias, Carlos. Buenos días a la audiencia de República TV y en este casi fin de semana pues, de análisis político. No, gracias por tomar la invitación. Bienvenida, Karen, qué gusto que esté en este set nuevamente con nosotros. Gracias, Carlos, y bueno, gracias por la invitación también. Estuvimos aquí, bueno, yo estuve aquí la última vez después de las elecciones y bueno, ya nos vamos acercando al día de la toma de posesión, así es que hay cada vez más cosas que ir comentando. Cada vez hay más insumos y más elementos para la discusión. En unos minutos se incorpora a Naida Medrano a este panel para seguir discutiendo este tema y ampliar también desde su perspectiva, desde la lectura de políticas públicas. Empecemos un poco con el tema de la forma, los mecanismos de comunicación del presidente electo. Recientemente ha dado un Facebook Live, una transmisión a través de sus redes sociales y vamos a tomar algunos extractos de dichas declaraciones para hacer una lectura sobre esto, pero empecemos con esta perspectiva. Karen, ¿cómo calificaría, cómo analizaría la forma de comunicación del presidente electo desde la toma, bueno, no sería todavía no la toma de posesión, desde su discurso en el cual menciona la victoria hasta este momento? ¿Cómo calificaría esa forma de comunicación? Bueno, yo en principio diría que no hemos visto un cambio significativo en la esencia del uso de sus mecanismos y recursos de comunicación con respecto a lo que ya utilizaba en la campaña. Es decir, sí es cierto que ha bajado la cantidad de información y de mensajes que recibimos del presidente de alguna manera, y es natural porque ya no estamos en campaña, pero en esencia yo creo que podemos seguir viendo el mismo uso de recursos. Por ejemplo, en el último Facebook Live duró 26 o 27 minutos. Sí. El 50% de ese tiempo que transmitió se dedicó a hacer una crítica muy emocional y muy exacerbada a la prensa. Y la otra parte, en contraste, ¿verdad? Si al inicio de la conferencia, del Facebook Live, tenemos una emocionalidad exacerbada que apela hacia el enojo, hacia la indignación contra la prensa, cuando hace el quiebre en la transmisión, el resto, el 50%, se va a dedicar a hacer un llamado efusivo, muy esperanzador a sus seguidores, que habla del colectivo, que habla del futuro. Es decir, ese contraste en el uso de emociones, esa bipolaridad en el uso de las emociones sigue presente en la esencia del discurso del ahora presidente electo Nayib Bukele. Luego, creo que también, sobre todo en la primera parte, en su discurso sobre la prensa, vemos también algunos recursos de comunicación, algunos recursos en la organización de sus ideas, que también ya había utilizado en la campaña, en el periodo de campaña. Por ejemplo, ya vemos algunos tipos de razonamientos que van más contra las personas, ¿verdad?, que a contestar las preguntas directas que les hacen las personas. Eso tiene un nombre, se llama falacia dominant, falacia contra las personas. Hace generalización apresurada porque es todo el ejercicio de la prensa, ¿verdad? A excepción de
algunos que están conmigo, que eso también lo puso en un tuit. Dicotomía falsa, que ya lo hemos estado viendo, que es otra forma de razonamiento falaciosa. Dicotomía falsa, que es o estás conmigo o estás contra mí, o eligen entre dos opciones, ¿verdad? O la toma de posesión con el pueblo en el centro histórico de San Salvador, o no hay toma de posesión, ¿verdad? O el edificio de las escuelas, o la prensa o yo, ¿verdad? O el futuro y la esperanza, o nada, o los intereses perversos de yo no sé quién. Y luego también la falacia de proponer las emociones como punto esencial del discurso. Yo creo que eso ya estaba ahí, simplemente está ahora vestido con nuevas palabras, con nuevas apelaciones, pero ya estaba ahí. Bueno, entonces nos ofrece Karen al inicio, Claudia, una serie de elementos, falacias en el discurso de la presentación del presidente electo en los distintos momentos desde el instante que se gana las elecciones presidenciales el 3 de febrero, luego a través de su postura y el espacio donde hizo su discurso inicial de victoria, luego lo que se ha transmitido en Facebook Live, que es el que recientes días, y también los mensajes a través de Twitter, que ha sido lo más constante o lo más usual. Desde su perspectiva, ¿cómo valoraría, cómo analizaría esta forma de comunicación? Porque aparece este punto, el presidente está a disposición, el presidente electo, a someterse a la crítica de diferentes expresiones sociales, partidos políticos, opositores, medios de comunicación, organizaciones sociales y los ciudadanos en términos generales. Sí, bueno, Carlos, yo inicialmente quiero decir del estilo de comunicación que es claro que el presidente electo como político y como una figura, creo yo, me atrevo a decir una figura carismática, lo que se llama un líder carismático, conoce muy bien a su público, conoce muy bien al público al que le está hablando y conoce aquellos sentimientos, aquellas necesidades o frustraciones de la sociedad salvadoreña o de un sector bastante amplio quizás de la sociedad salvadoreña, y logra hablar al oído, hablar a esos sentimientos tal vez hasta íntimos de la ciudadanía en cuanto al tema político. Y ahí es donde logra conectar con este público. Él ha marcado la pauta, está marcando la pauta de la comunicación política. Las elecciones del 3 de febrero, el resultado de la campaña en sí, ha dejado a todo el mundo hablando de que ahora tiene que haber una nueva forma de relacionarse con los potenciales electores, que tiene una tónica muy marcada de uso de las tecnologías, por ejemplo, de lo que se le llama el microtargeting, es decir, de hablarle a cada público en su lenguaje, de hablarle a cada público lo que quiere escuchar. O sea, aquí se invierte la lógica de la política, de vamos a hacer un discurso atrápalo todo, que logre abarcar a todos. No, aquí es como un discurso que le llegue a cada persona según lo que quiere escuchar. Esas técnicas las hemos visto en otras campañas, por ejemplo la de Donald Trump, campañas del Brexit, que tienen también el estilo, por ejemplo, de Donald Trump, de apelar mucho a falacias, de manejar la retórica del discurso de una manera que en apariencia parece lógico y tiene una lógica contundente lo que esta persona está diciendo, pero si hilamos un poco más fino y nos informamos un poco de esas estructuras del discurso, podemos ir identificando algunas incoherencias en ese estilo de comunicar. Ahora, definitivamente lo emotivo tiene que estar ahí, porque la política en gran esencia es emotiva, es decir, para conectar las decisiones en la política de los electores no son 100% ni mucho menos racionales. Hay un componente que no es racional, que es más visceral, emocional, que dice, yo voy a poner mi confianza en esa persona o le voy a quitar la confianza a esa persona o a este partido. Dicho eso, quiero hablar también tal vez del último Facebook Live. Primero, el formato. ¿Qué pasa? Es mucho más íntimo para cualquier persona, para cualquier individuo, ver al presidente ahora en
tu pantalla en la que usas de manera privada y personal es una conexión un poco más íntima que tal vez verlo en la televisión. Verlo en la plaza ya es una cuestión como grandilocuente. Lo veo aquí, pero lo estoy viendo también en la plaza y ahí estoy yo. Entonces es una conexión, tal vez como le llamamos a nivel publicitario, ¿verdad? Online y offline. Luego quiero hablar de este estilo de dirigirse a la prensa y de hablar al país. Estamos casi a un mes de la toma de posesión. Me imagino que el equipo del presidente electo, o sea, ya están preparando ese momento y no solo a nivel operativo, a nivel de hacer la transición entre un gobierno y otro, sino también a nivel comunicacional, es decir, marcar ese hito, marcar la pauta con esa primera oportunidad de dirigirse a la población como presidente de la República. Y me llama mucho la atención en esta mezcla que vimos en ese Facebook Live de decir, quiero ser un presidente que va a gobernar para todos, pero al mismo tiempo manejar siempre, incluso para mis adversarios, dijo, pero luego manejar siempre ese nosotros y ellos, nosotros y ellos. Entonces yo me hago la pregunta, cuando yo escuché al presidente electo decir que quería gobernar para todos, me sentí complacida, pero luego seguimos viendo ese antagonismo en el cual él dice en su discurso de victoria que hemos roto el bipartidismo y se repite mucho. Yo me pregunto, ¿se ha roto el bipartidismo? Aunque eso sigue siendo cuestionable, pero la polarización política, ¿la hemos roto? ¿La vamos a lograr romper o no? Tengo que irme a la pausa, Claudia. Me parece muy interesante estos primeros elementos que nos ofrecen de cómo entender el discurso y el mensaje de las figuras políticas y qué elementos hay que tener en consideración. Les propongo que en el siguiente segmento hablemos un poco de su relación con la prensa, que eso va a ser uno de los puntos interesantes y verlo en perspectiva comparada de cómo había sido con Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén y qué elementos se pueden distanciar o separar con los elementos e insumos que tenemos en este momento. Regresamos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en República. Estamos en este panel de análisis de coyuntura política. Nos acompañan 3 mujeres profesionales para ver este tema. Está con nosotros Karen Fernández, comunicadora, Claudia Ortiz, abogada, coordinadora de Espacio Ciudadano, y damos la bienvenida a Naida Acevedo, consultora en políticas públicas y también invitada de este panel. Buenos días, bienvenida Naida, qué gusto. Gracias Carlos, igualmente, y un gusto inmenso compartir esta mañana con 2 mujeres que tanto aportan. Gracias por tomar la invitación. Naida, vamos a tomar en este momento un extracto de la presentación o el discurso que dio Nayib Bukele a través de sus redes, a través del Facebook Live en recientes días, y vamos a tomar una parte en donde él habla sobre sus críticos, que hay un punto marcado en función de los comentarios que nos brindaba Karen y Claudia en el segmento anterior, en donde ya se establece ciertos opositores, por denominarlo de esta forma, o con quienes va a tener un vínculo o una relación política. Escuchemos. Porque el objetivo de los que nos critican no es que mejoremos, no es darnos un consejo, es lograr postelectoralmente lo que no pudieron lograr en las elecciones. ¿O alguien creería que las críticas de Paolo Luers, de Fortín Magaña, de la prensa gráfica o de Factum son constructivas? Bueno, entonces ahí hace una mención ya con nombres y apellidos de los que se pueden nominar como los críticos, pero también quiero aprovechar otro extracto de esta transmisión de Facebook Live en donde él menciona que él no es intolerante a la crítica. Escuchemos esa parte. Pero yo pregunto, ¿en qué momento he sido intolerante a la crítica? Los gobernantes intolerantes a la crítica mandan a callar a los que los critican. Los meten a la cárcel, los asesinan, los desaparecen, les cierran sus medios de comunicación, les cancelan sus concesiones, les quitan sus frecuencias. Pero ¿en qué momento nosotros hemos siquiera sugerido eso? ¿En qué momento hemos hecho eso? En unas semanas estaremos en la presidencia de la República y me comprometo a no callar la crítica, aunque sea malintencionada y con agendas claras. Al contrario,
vamos a fomentarla como el país democrático y libre que anhelamos ser. Ellos tendrán toda la libertad de criticarnos día y noche, con la frecuencia que quieran, utilizando las vías que quieran, por radio, televisión, prensa, redes sociales, blogs, periódicos digitales, donde ellos quieran, las veces que quieran. Tienen derecho a enseñarse con nosotros y a utilizar la técnica del pelo en la sopa que les mencioné anteriormente. Bueno, esa fue una de las frases que apareció ahí, la denominada técnica del pelo en la sopa, pero una manera de mostrar, Naida, quiénes se van a constituir como en sus opositores o quiénes van a constituir en aquellas figuras con las cuales va a tener un discurso o una reacción a los comentarios. Y la pregunta que planteaba en el segmento anterior a Claudia y a Karen es, bueno, la relación del presidente electo con la prensa, con una instancia que suele ser crítica a través de sus investigaciones, a través de los hechos que presentan, a través de los vínculos que están. ¿Qué elementos podemos retomar de esas declaraciones en su relación con la prensa? Sí, bueno, yo creería que va a ser una tónica en donde él va a posicionar los temas que considera, cuándo considera, cómo considera y con quiénes considera. Es decir, el presidencialismo en su máximo esplendor, marcando una agenda específica desde lo que él quiere comunicar sobre toda la población salvadoreña. Es decir, seguramente habrán muchas preguntas y la prensa esperará que abra el umbral de comunicación mucho más, pero lo vimos durante la campaña, antes de la campaña y ahora, ya siendo presidente electo, en donde él va a marcar la pauta de comunicación. Ni siquiera, es más, él decidió a qué debates iba durante la campaña, ¿verdad? O sea, él marcó su propia pauta, decidió cómo comunicarse, el hecho incluso de decidir en qué medio comunicarse, es decir, el Facebook Live como una herramienta alternativa, como una herramienta que puede posicionarse en diferentes casas que utilizan redes sociales o que una persona que tenga datos o conexión a internet ya puede instalar a la familia el mensaje que él quiere dar, entre otras, entonces por ahí iría. Yo sí quisiera darle un mensaje al presidente electo como ciudadana, ¿verdad? Como ciudadana porque este país se ha debatido mucho entre el discurso polarizado que realmente no ha abonado en la construcción del mismo. Creo que al fin y al cabo, por primera vez, después de un largo ciclo de más de 27 años, es decir, estamos hablando de mucho más allá de la firma de los acuerdos de paz, porque esto, como ya hemos dicho, es la cereza del pastel de todo un proceso en donde se buscaba que varios partidos políticos pudieran participar en procesos de elecciones. Por primera vez tenemos la participación de alguien que viene rompiendo esta lógica, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 50 años más o menos. Entonces, si es una política de nuevo tipo, ¿verdad? Señor presidente electo de la República, como ciudadana también pedimos un proceso de comunicación diferente. El eco de sus palabras va a ser posible en la medida en que la ciudadanía también genere propia, o haga propia más bien, esa tensión discursiva. Y el país está llamado a estas alturas también de alguna forma a dar un paso más en su madurez política, no solo previendo la modificación del sistema político que tenemos. Es decir, podríamos estudiar, incluso si estamos hablando ahora de un sistema pluripartidista polarizado, ya no es tanto por ahí, ¿verdad? Tenemos otro escenario. Entonces, previendo esto, hay una inmensa oportunidad para el presidente electo, para realmente, desde la comunicación, que es una de sus áreas de experticia más fuertes, ¿verdad?, poder transformar. Y claro, aquí se entiende sobre el tablero lo que existe, es decir, dentro de 2 años o menos hay elecciones legislativas, se está buscando un mecanismo de correlación que le permita a la población misma, ¿verdad?, ejercer el sufragio y darle un escenario de gobernabilidad mucho más contundente, más fuerte en la Asamblea Legislativa. Todo eso es comprensible. Pero la población salvadoreña también ha madurado mucho en torno a ello. Es decir, no tenemos que irnos al extremo emotivo. Es más, creo que no le hace un bien al pueblo salvadoreño seguir en estos extremos emotivos cuando la salud mental ni siquiera se ha tratado como una política pública seria y sostenida. En ese sentido, creo que lo podemos hacer mejor. Creo que lo podemos hacer desde una construcción discursiva mucho más llamada a la madurez política,
Nadie duda de la contundencia con la que ha ganado el presidente electo, nadie duda de su investidura como presidente, no tiene que reafirmarse de manera permanente, ¿verdad? Aunque en los juegos políticos también se considera este proceso como pieza clave, ¿verdad? Sin embargo, es una nueva forma de ser política. Quiero pedir entonces a producción que nos pongan en este momento unos titulares del periódico Factum y del periódico digital El Faro, que son elementos interesantes porque eso nos permite llevar la secuencia de la plática que tenemos con nuestras invitadas. Bueno, este fue uno de los editoriales de Factum, no le tema al periodismo, presidente. Luego un artículo de opinión de Carlos Martínez, periodista del Faro, publicado también en El País de España, Nayib Bukele, el rey de los símbolos. Tomo solo estas expresiones, pero quiero hacer el énfasis o la conexión, Karen, con una idea muy interesante que nos planteaba Naida. El presidente está marcando la agenda, ha estado marcando la agenda desde la campaña, ¿no? Pero ha marcado ahora la agenda en el tema de la oposición o quienes se pueden identificar como aquellos que son críticos a su posición, críticos que pueden ser ensañándose o críticos válidos, por ponerlo de esta forma, pero ahí tenemos dos muestras con las cuales se están viendo una expresión de oposición y que puede marcar una línea polarizada al tema de la interpretación mediática de las noticias, de los hechos y diferentes circunstancias. Yo creo que hay que tener claro algo, y no sé si el presidente electo lo tiene claro, y es que los periodistas en esencia no somos opositores. Es decir, un periodista que hace bien su trabajo, investiga hechos, sigue un método, hace contraste de información, busca la información, hace contraste de información, habla con fuentes, expone un hecho. Entonces, a mí, más allá de esto que el presidente contesta, creo que en esencia también los periodistas tenemos que tener en cuenta que no somos opositores. Es decir, nuestro trabajo no es ser un activista contra tal, ¿sí? Sino que nuestro trabajo es investigar, es preguntar, ¿verdad? Es también consultar con analistas, etcétera, etcétera. Karen, perdón que te interrumpa de eso, pero ¿crees tú que se puede correr ese riesgo de que la figura también en el campo mediático se posicione como opositores al presidente y que sea una continua dicotomía o propicien esa dicotomía? ¿Se puede caer en ese riesgo también? Claro que es un riesgo, claro que es un riesgo. Y como ya lo hemos estado señalando, justamente ese es el riesgo de la emocionalidad exacerbada, ¿verdad? Que caigamos en ese juego, que también no solo nosotros lo asumimos así, desde político, funcionario público versus la prensa, sino que también las audiencias lo asumen así, como si somos enemigos y como si estamos en planos opuestos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un riesgo, no solo para lo que nosotros asumimos, sino también para lo que las audiencias asumen sobre nuestro trabajo. Ahora, creo, a mí me preocupa muchísimo ese planteamiento que ya estábamos viendo de quiénes son mi gran familia de enemigos, ¿verdad? Como se abre el espectro de quienes ahora están en contra de mí. Pero vos, Carlos, estabas preguntando al principio de la entrevista, o cuando fuimos a la pausa, de cómo podemos comparar este estilo de comunicación de los presidentes. Vaya, yo creo que nuestro presidente, Salvador Sánchez Serén, se ha caracterizado, ¿verdad?, por ser muy reservado. Es más, en momentos de crisis para la imagen de Casa Presidencial, del gobierno completo, de su partido, él no ha asumido la vocería, y del partido está bien, pero de Casa Presidencial ya en las elecciones tuvimos a el vicepresidente, a Roberto Lorenzana, antes en otras circunstancias a su secretario también de comunicaciones, Eugenio Chicas, antes de Roberto Lorenzana. También tenemos a su secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, que han asumido la vocería. Pero Mauricio Funes tenía conversando con el presidente, no sé si se acuerdan. Entonces, conversando con el presidente, era el presidente hablando y recibía algunas llamadas. Y esas llamadas escasamente, bueno, yo no recuerdo nunca haber escuchado una llamada que estuviese ahí para criticarlo. Entonces, creo que no podemos perder de vista que cambian los medios, ¿verdad? Cambian los soportes tecnológicos, pero algunos vicios se repiten. Ese vicio de, miren, aquí voy a estar hablando yo por horas,
¿verdad? Y voy a admitir que me pregunten lo que yo quiero que me pregunten. Creo que eso no ha cambiado en esencia, pues será un medio diferente. Otra cosa, creo también que los periodistas salvadoreños debemos fortalecer también el trabajo que hacemos. Por ejemplo, entramos a una era, no solo los salvadoreños, también está pasando en Estados Unidos, también está pasando en México, entramos a una era de sobreinformación, donde el presidente dice muchísimo. Miren, yo estoy suscrita a la cuenta de Twitter de Nayib Bukele, me llegan las notificaciones de todo. Miren, mi celular suena a cada ratito, porque son retweets, es lo que él dice, ¿verdad? Pero también todos los retweets que él empieza a poner en su cuenta. Entonces hay sobreinformación, hay muchísima información. Y los periodistas tenemos que afinar nuestro criterio de vaya. Y desinformación, ¿a qué información le vamos a dar seguimiento? ¿Qué información es relevante para que le demos seguimiento? En esa abundancia de mensajes que tenemos. Y desinformación, ¿qué información es falsa? ¿Qué información vamos a ir a chequear? Tenemos que afinar nuestro trabajo, tenemos que fortalecer nuestra pericia. ¿Qué información, qué datos son susceptibles de verificación y a dónde los vamos a ir a verificar, ¿verdad? Estamos ante un presidente al estilo también de Donald Trump, al estilo de Andrés Manuel López Obrador, que produce muchísima información, muy al estilo de Trump, que son muy impulsivos, ¿verdad? Hacen política pública, decía yo hace un par de días con unos amigos, a la velocidad de un tweet, ¿verdad? Porque lo que se me acaba de ocurrir que voy a tuitear, bueno, no sé si se me acaba de ocurrir, pero en el momento que lo tuiteo se convierte en la discusión. Entonces, también tenemos nosotros que fortalecernos, porque definitivamente estamos, quizás no tanto ante un nuevo estilo de comunicación, pero definitivamente estamos sometidos a la velocidad que imponen nuevos canales de comunicación. Viejas formas, nuevas plataformas. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Claudia, me gustaría que analicemos un poco. También en ese mensaje habla sobre nuevas ideas, el partido y movimiento, que hace una distinción de esto y vale la pena hacer un análisis sobre ello, y la identificación de los opositores, pero me refiero en el ámbito de la Asamblea Legislativa, porque hay un mensaje también directo a una alianza que denomina entre Arena y el FMLN, que marca un poco los vicios de cómo va a ser la generación de acuerdos o consensos en el Parlamento salvadoreño, por lo menos en los próximos 2 años. Regresamos. Seguimos en este panel de análisis hablando un poco del discurso del presidente electo Nayib Bukele, pero también vamos a hablar de las elecciones internas en los partidos políticos. En el FMLN será uno de estos que en los próximos días se va a realizar. Quiero aprovechar también para que veamos un poco un extracto de esta transmisión de Facebook Live del presidente, donde él se refería a hacer acuerdos con los opositores. Está claro que llega un escenario de la Asamblea Legislativa donde no tiene un partido para lograr mayorías o buscar una aritmética para las mayorías, pero menciona que debe buscar ciertos tipos de acuerdos con sus opositores políticos. Escuchemos. Necesitamos construir un gobierno para todos, no solo para los más de 1.430.000 personas que votaron por nosotros, sus hijos, la diáspora que no pudo votar y todos los que simpatizan con nuevas ideas, sino para todo nuestro país. Para esto tendremos que llegar a acuerdos con nuestros adversarios políticos, que no dejarán de ser adversarios porque lleguemos a un acuerdo. Tampoco los eximirá de ser investigados por casos de corrupción. Pero si coyunturalmente estamos de acuerdo en algo que beneficiará a nuestro país, ese proyecto contará con nuestro apoyo. Porque al final de cuentas, el bienestar y la superación y desarrollo de nuestra gente y nuestro país es la razón principal de toda esta gesta. Bueno, entonces ahí teníamos parte de esas declaraciones. Es interesante en este sentido, Claudia, porque el escenario que se vislumbra es lograr una aritmética legislativa, como se suele utilizar, pero tener una mayoría simple y luego las mayorías calificadas para aprobaciones de temas más sensibles a nivel de endeudamiento y otros procesos, pero marca o deja como claridad que hay que buscar esos entendimientos con los adversarios políticos, no obstante de que tenemos diferencias más marcadas, en algunos casos eso no significa de los casos de corrupción y demás, pero menciona ya un poco que tenemos que buscar ese tipo de entendimientos, aunque en la campaña no era un elemento tan marcado o todavía en el primer discurso, pero ahora ya aparece este primer elemento. Al final de la frase, Nayib Bukele sonríe con una sonrisa inocente. ¿Se fijaron?
A mí ese lenguaje corporal y de verlo en otro Facebook Live me da la sensación que él tiene miedo de lo que está diciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque, como es normal, la política electoral, sobre todo, y la política en general, pero la política electoral se nutre de la confrontación. Y eso lo vemos en la mayoría de países. Siempre hay un cuento que nos cuentan, una historia del héroe que está luchando en contra de el villano y el pueblo es el salvado por este héroe. Entonces siempre tenés que estar contando una historia que apele a las emociones y que te genere más apoyos y estar en esta dinámica. El FMLN lo hizo en su momento cuando era oposición y después tal vez en el primer gobierno de Funes con más fuerza. Arena también lo hizo en su momento, sobre todo también cuando eran oposición y tenían que decir que aquí se iba a hacer como Venezuela, etc. Entonces, siempre ese cuento que nos cuentan y ese show que se monta mediáticamente y es lo que vemos en los medios, en las redes sociales, en la superficie, eso simplemente es artificial, de alguna manera es para diferenciarse del otro, para exacerbar las emociones de la gente, para que la gente te defienda en redes sociales, etc. Pero el presidente sonríe cuando dice que vamos a tener que buscar acuerdos con ellos, que son los enemigos que han destruido el país y que nos tienen así. Entonces, ¿en qué estamos? Por eso él dice que va a ser un presidente que va a buscar acuerdos, que va a gobernar para todos, pero eso no significa que no van a dejar de ser adversarios. Eso no significa que no siguen siendo los malos de la película. Entonces, aquí es donde el presidente electo va a empezar a entrar en un terreno delicado, donde mantener ese no teatro, no lo quiero llamar así, pero mantener esa historia que nos ha contado, como un buen contador de historias que es, le va a resultar cada vez más complicado, porque una cosa es hacer campaña y es comunicar y es apelar a las emociones, y otra cosa es gobernar y tomar decisiones, especialmente con la aritmética legislativa que tenemos, que se va a ver. Ahora, voy a tomar un poquito de lo que estábamos hablando antes sobre la crítica. ¿Cuál es la historia que nos cuenta al inicio el presidente? Bueno, que la crítica es igual a los mismos de siempre que quieren destruir nuestro país. Ya lo decía Karen, los periodistas, el periodismo no son adversarios políticos, no son activistas necesariamente. Sí los puede haber, sí pueden haber medios afines que defiendan la agenda de FMLN, Arena, etcétera. Pero otros que simplemente son parte de la democracia y del necesario contrapeso que debe tener cualquier poder. Entonces, esa historia de la crítica, igual, los mismos de siempre, igual, Arena y el FMLN, igual, los que quieren destruir y han destruido el país, no podemos simplemente tragárnosla sin más. Hay que analizar un poco ahí. Y quiero decir con eso también que es normal que exista una relación tensa entre un gobernante y la prensa. Es normal, pero lo importante es que cada actor, los gobernantes y los periodistas, conozcan cuál es su rol, tengan sus propios contrapesos al poder, pero yo creo que el presidente no es el contrapeso a la prensa. La prensa debe tener sus propios contrapesos, sus propios mecanismos para que los lectores puedan defender sus derechos a estar bien informados y que sea una cobertura imparcial, bien hecha, con un método. Y bueno, para terminar esta intervención también, quiero decir que esa historia que nos cuentan se nutre de la polarización, y es lo que ya decía Naida, es decir, hemos estado cansados, ya estamos hartos de esa polarización que paraliza las decisiones en el país. Pero parece que estamos entrando en una nueva etapa de polarización y estamos, creo yo, aún a tiempo. El presidente electo está aún a tiempo de no tomar ese estilo de liderazgo que vendría a ser lo mismo que hemos estado viendo todas estas décadas atrás.
un líder político que está pensando solo en las próximas elecciones y no pensando en las próximas generaciones, y entonces que dedica gran parte de su tiempo, de su discurso, de sus recursos, de su liderazgo, de su capital político a evitar que sus adversarios o sus retadores lleguen al poder y lo quiten del poder. Entonces ahí es donde vemos esto, y con el tema de la relación con los partidos, yo creo que es de esperarse que Arena y el FMLN traten de restarle poder, de hacer más complicada la situación, y Nayib Bukele va a usar su carta fuerte, que es lo único que políticamente tiene actualmente, que es su capacidad de influir a la opinión pública, su capacidad de seguirnos contando historias y seguir hablando de que ellos son los que quieren destruir el país. FMLN y Arena tienen control de instituciones. En este momento la Asamblea y el contrapeso más fuerte que tiene el presidente para poder gobernar. Ya que hace esta mención, Claudia, antes de irnos a la pausa, el último corte que vamos a hacer me refiero al Facebook Live, en el cual hace una referencia a la alianza entre Arena y el FMLN, Naida. Y eso es interesante porque si bien en el segmento anterior o en el corte anterior habla un poco de buscar entendimientos, pero por otro lado, Arena y el FMLN tienen una alianza que puede boicotear o deja la interpretación a que va a boicotear el ejercicio de su gobierno. Prestemos atención a esas declaraciones. ¿Qué pensarán los areneros de ver a su partido aliado con el FMLN para dañar a nuestro país? ¿Qué pensarán los FMLNistas al ver a su partido aliado con Arena? Arena y el FMLN aún subsisten porque viven de una elección en la que nuestro movimiento aún no existía, y están aprovechándose de esa correlación temporal. El problema es que si esta alianza antinatural continúa, dudo que nuestro país aguante mucho tiempo. Ellos están en una carrera para quebrarlo, y nosotros no tenemos las facultades constitucionales para impedirlo. Es por eso que es importante que nos organicemos más, mucho más que antes, que estemos listos para frenarlos en las urnas y en las calles si es necesario. Por supuesto que antes de eso trataremos de buscar salidas para evitar que esa alianza siga. Bueno, ahí hace muy claro ese mensaje. Si por un momento hay que buscar entendimientos con los adversarios políticos, pero aquí también utiliza dos frases: una alianza antinatural entre Arena y el FMLN, y el tema de una correlación hasta este momento provisional, que podría cambiar un poco ya en el horizonte del 2021. Naida, ¿cómo podemos analizar esto en la relación política que usted justamente mencionaba, del presidencialismo que tenemos? Claro, quizás vamos a retomar un poquito también de los bloques anteriores, ¿verdad? Claro. Una cosa es el ejercicio del periodista o la periodista desde su profesión independiente, y otra cosa es la existencia de representación de intereses a través de diversos medios de comunicación. Eso existe y yo creo que hay que posicionarlo tal cual. Sin embargo, hay espacios que son mucho más, digamos, abiertos a un proceso de ejercicio periodístico tal cual. Es decir, que no trae una carga tan sesgada alrededor de la representación de interés, y que evidentemente hay una permisibilidad alrededor del ejercicio de la profesión. Quiero referirme al caso de la representación de intereses, porque si algo pesa y si algo le ha pesado también muchísimo al FMLN con una Arena desde la oposición, y además con una contundencia en la dominación de medios de comunicación, ha sido precisamente eso. Una de las grandes quejas ha sido que el gobierno no ha podido comunicar y no ha sabido comunicar. Y claro, no ha logrado las estrategias suficientes como para posicionar determinados elementos dentro de medios de comunicación masiva, que es ideología pura y dura. Ahí estamos hablando de pura ideología, cómo la gente se va construyendo su interpretación del mundo alrededor de determinados intereses. Eso existe. Entonces, siendo esto, yo creo que evidentemente ahí hay que realmente reconocer en qué momento hay un ejercicio de periodismo, ¿verdad? Un ejercicio periodístico sobre el cual se está haciendo una investigación, y que de pronto también hay algún interés, ¿verdad? Porque, y yo sí quiero referirme al caso específico de Factum. Yo creo que no había que llegar a sacar el árbol genealógico de todo lo que sí, del periodista, su papá, su abuelo, y quiero llegar al hijo, ¿verdad? Porque definitivamente, al fin y al cabo, el hijo es uno de los principales protagonistas del nuevo movimiento bueno, ya no vamos a mezclar movimiento, partido político, ya vamos a llegar a eso, ¿no? Pero el tema de la construcción de este partido que se está potenciando, que es el de Johnny Wright.
Entonces, claro, todo esto es un posicionamiento de poderes alrededor de los cuales van a haber estímulos-respuestas, estímulos-respuestas. Entonces yo creo que es la ciudadanía la que debe empezar a discriminar alrededor de lo que decía Karen, de ese montón de información que estamos teniendo sobre la mesa. ¿Qué es y qué no es y por qué es, verdad? Y precisamente estos paneles son interesantes por eso, porque permiten de alguna forma posicionar desde lecturas compartidas, diversas, diferentes, este tipo de cosas que nos están sucediendo más allá de la velocidad de los tweets, ¿verdad? Esa es una cosa. La otra cosa tiene que ver con los estilos, ¿verdad? O sea, el estilo de Nayib Bukele ya vimos por dónde va a ir y que definitivamente eso nos lleva a hablar del tercer tema, que es oposición. Tenemos que entender qué es oposición y cuál es el papel de la oposición. Hay oposición técnica y hay oposición política, ¿verdad? Entonces, la oposición política evidentemente trata de manera consistente, continuada, repetitiva, de evidenciar desde lo que se considera una arena de poder, elementos que resten futuros votos a quien está en contienda. Es el objetivo preciso. Y además, las oposiciones son fundamentales en las democracias. Como vivimos en estos híbridos, ¿verdad? Y que son híbridos generalizados, porque al fin y al cabo, perdón, no solo del sistema político como tal, sino que, o sea, el otro día decía el doctor Artiga en este mismo espacio y en otros más, que jugamos entre la sextadécima, entre el duro blandito, entre el movimiento y partido, entre todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente no ayuda mucho estas dicotomías permanentes que realmente no nos definen políticamente hablando. O tal vez habría que reconocer que esas ambigüedades convienen a determinados sectores. En ese sentido, reconocer el papel de la oposición, reconocer la naturaleza de la oposición, daría un salto cualitativo a la democratización de El Salvador, que todavía no vivimos en un país en democracia. Entonces, en este transitar, digamos, sí sería bien interesante que el reconocimiento de la oposición, tal cual dijo, o sea, el presidente electo, no dejan de ser adversarios por tomar acuerdos. Por supuesto que tiene que haber oposición, debe de haber oposición en una democracia. El punto es cómo se construye. Entonces, por una parte decimos, sí, vamos a tener que conversar, aunque sigamos siendo adversarios, pero por otra parte te estoy diciendo algunas cosas que son muy de réplica de regímenes dictatoriales, ¿verdad? Entonces, esas danzas continúan. Y claro, no es sencillo romper con las mismas, no es sencillo. Pero, claro, acá hay toda una nueva generación dispuesta realmente a romper con ese estilo de política, que es lo que realmente se está buscando. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hagamos la transición al otro tema que me interesa escucharles, los procesos de elecciones internas en los partidos políticos. El FMLN ya inicia este proceso, que lo tendrá el 16 de junio, luego viene el partido Arena. Será interesante ver qué perfiles se están mostrando, pero también queremos interactuar con ustedes. Ustedes nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, @RepúblicaSB33, y los comentarios que han llegado en este momento a través de la transmisión de Facebook Live. Regresamos. Bien, entonces han llegado una serie de comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @RepúblicaSB33. Un cordial saludo y el agradecimiento a las personas que están pendientes. Rafael Mengíbar: la expectativa de la población al elegir un presidente es que este dirija un equipo de gobierno y enfrente, analice, resuelva los problemas que otros gobiernos no han resuelto. Los demás son estilos, palabras y visiones. Fausto Sorto: ¿es válida la crítica tendenciosa, chambre y poco objetiva? Este tipo de críticas vienen desde la campaña. Hay que sumarle que el presidente Nayib Bukele quiere poner impuestos a los periódicos y eso aumenta los ataques. Romeo Auerbach: porque cambiará su forma de comunicarse si aún en contra de sus críticos ganó la presidencia. Acomódense y acostúmbrense. Verónica Espino: la prensa, entre comillas, debe dar a conocer los hechos sin ningún tipo de opinión personal. No nos interesa sus puntos de vista, tenemos uno propio. Bueno,
Y el de Iván Solano Leiva, felicidades por este tipo de análisis político liderado por mujeres como Karen, Claudia y Naida. Les sugiero continuar con este tipo de programas. Gracias, muy amable Iván, y así va a ser, así va a ser. Bueno, podemos tener una reacción, Karen, a algunos de estos comentarios y también hacemos ya la transición al tema de las elecciones internas en el FMLN, pero un poco reaccionar a los comentarios que nos han llegado a través de redes. Sí, yo creo había un comentario, no recuerdo el nombre, pero decía, ¿por qué va a cambiar su tipo de comunicación? Si es cierto, ¿por qué va a cambiar su tipo de comunicación si eso lo llevó a la presidencia, pues? Es decir, creo que lo que hemos estado analizando aquí es a dónde nos lleva ese tipo de estilo de comunicación. Y también, como Naida decía, ¿verdad? Si la oposición es fundamental para la democracia, pero en ese discurso lleno de emociones solo podemos etiquetar a la oposición como el enemigo, que es lo que estamos construyendo y hacia dónde estamos avanzando. Es decir, yo no niego de que ese discurso es funcional y es exitoso. Y ya lo hemos dicho otras veces en esta mesa, creo, ese discurso gana elecciones. La pregunta es, ¿a dónde nos lleva ese discurso? ¿Verdad? Es decir, ¿qué estamos construyendo con esa forma de razonar y con esa forma de conectar con las audiencias? Y yo creo que esa es la pregunta. Queremos seguir yendo hacia ahí, ¿verdad? Eso creo que es primero lo que veo. Ahora, vamos a aprovechar, tenemos también unas declaraciones ya haciendo la transición al tema de las elecciones internas del FMLN de Óscar Ortiz, en donde da su posicionamiento y que ha estado muy crítico desde las declaraciones que brindó la Comisión Política del FMLN, hizo comunicado tras los resultados electorales. Escuchemos lo que dijo el actual vicepresidente. Pues necesitamos que el FMLN tenga siempre un padrón abierto de manera permanente. Mi meta es tener 100.000 afiliados para el mes de diciembre de este año. El país y el electorado nos mandó un mensaje muy claro y nosotros necesitamos responder al país, a la sociedad, a los electores, a la familia. La dinámica ha cambiado. Necesitamos un partido que permita y que facilite una renovación permanente, intergeneracional. Y eso es lo que vamos a poner en marcha. El esquema de los grupos dentro del FMLN ya pasó a la historia. Hoy necesitamos una izquierda y un FMLN en un gran campo amplio, diverso, que tenga como centro siempre debatir. Bueno, y tenemos entonces las declaraciones de Óscar Ortiz, actual vicepresidente de la República, y que busca la Secretaría General del FMLN. Claudia, analizando un poco esto, me interesaría su lectura inicial para luego escuchar a Naida y a Karen sobre ello. ¿Qué implica para el FMLN un proceso de elecciones internas? ¿Renovación, recomposición o demasiado tarde para el FMLN? Demasiado tarde, sobre todo por la figura que está haciendo estas declaraciones. Es decir, no estamos hablando de alguien que es una corriente nueva y fresca en el partido. Tal vez no está identificado con la cúpula tradicional que ha estado al frente del partido en los últimos 10 años. Tal vez ha sido alguien que es un poco más disidente, pero vamos, él ha sido el vicepresidente. Entonces, cuando dice que la gente ha mandado un mensaje claro y que necesitan renovarse, yo me pregunto con qué autoridad moral está diciendo estas declaraciones, si es el gobierno en el que él colaboró digamos, como mano derecha del presidente y con una figura además pública bien notoria, está diciendo que ahora vamos a arreglar las cosas adentro de casa. No podemos negar que Óscar Ortiz tiene un liderazgo y que ha tenido un liderazgo importante a nivel municipal, en la asamblea y en la presidencia, pero creo que todavía se queda corto de argumentos al momento de reclamar ser el abanderado de una renovación en el FMLN. Hablando un poco de nuevo del Facebook Live de Nayib, pero quiero traer a colación el tema de la democracia interna. Él hace un anuncio de que se hace a un lado en la dirigencia de su partido. Claro. Bueno, en el partido Nuevas Ideas, que parece que él sigue inscrito en Ghana, entonces ahí todavía hay algo sin resolver, pero aparte de eso, y dice que va a abrir
el partido a todas las personas que quieran y que las elecciones internas van a ser libres, democráticas, transparentes. Y uno dice, wow, esto es avanzada. Realmente, por lo menos a nivel de discurso, les pone la vara alta a los demás partidos, que en la práctica han tenido problemas, resistencias, imposibilidades incluso prácticas, no solo los dos grandes partidos, sino los demás, de poder llevar a cabo elecciones internas en forma como la ley lo exige. Entonces, ese tema, que de repente para los que no estamos en partidos políticos puede ser un poco distante, puede que no nos interese tanto, pero es importante porque es la base de la democracia, que luego se traduce en las urnas, en las elecciones, en las opciones que tenemos como electores. La calidad de las elecciones internas de los partidos es la base para la calidad de las candidaturas que tengamos luego en las próximas elecciones. Entonces, por eso es importante, a manera que los partidos que son importantes como instituciones que tratan de representar nuestras necesidades, y son instituciones que tienen un pie en la sociedad y un pie en el Estado, y que comunican de la sociedad hacia dentro del Estado esas necesidades y esos intereses. Entonces sí es importante que como ciudadanos, aunque no seamos parte de los partidos políticos, aunque no estemos vinculados orgánicamente a ellos, que sí exijamos que este tema de la democracia interna vaya siendo cada vez en la práctica más apegado a la ley. Y creo que es tal vez la última oportunidad de los partidos tradicionales, FMLN, Arena, los partidos más grandes, de poder seguir siendo de alguna manera relevante. Pero yo sinceramente lo veo muy difícil, porque ya durante los últimos 10 años que hemos estado hablando de la renovación de Arena y de la renovación del FMLN, los poderes de hecho que existen en los partidos no han permitido y han cortado cabezas a cualquier disidencia, y es más fácil que se cree un partido nuevo, de izquierdas, de derechas, de chicha con limonada, ¿verdad?, que se renueven los partidos políticos. Retomando entonces esta idea de Claudia, Naida, su lectura de este proceso en el FMLN, y planteaba esta pregunta: ¿es un tiempo de renovación o el tiempo ya pasó? Demasiado tarde para el FMLN. En pantalla quiero pedir que aparezcan un titular sobre la participación de Arístides Valencia, el actual ministro de Gobernación, que nos permita también poner, teníamos la declaración de Óscar Ortiz, pero tenemos un titular, ahí está: Arístides Valencia busca dirigir al FMLN hacia su carácter revolucionario. Este es un titular tomado de la prensa gráfica, Naida. Pero ¿el tiempo se pasó para el FMLN o todavía hay alguna bocanada de aire fresco? Depende de lo que quiera hacer el FMLN, creo. O sea, si el FMLN quiere ser un partido de oposición o un partido bisagra, el cual de alguna forma se decide porque sigue participando en elecciones como lo es el PCN, como todavía es el PDC de alguna forma, como ha sido Gana, pues bueno, seguramente tendrá un tiempo más, ¿verdad? O sea, tiene 400.000 votos nada despreciables, digamos, y que eso también le permitiría de alguna forma seguir en la palestra política. Depende de lo que quiera hacer. Si quiere transformarse, yo creo que deberíamos de estar hablando no de las elecciones internas, sino de adelantar elecciones o no. Deberíamos de estar hablando de la gestión del partido político y del rol del partido político. Hablamos a veces eventualmente de la gestión de la cosa pública, ¿verdad?, la gestión pública como tal, pero poco hablamos de la gestión en estos tiempos que tanto demandan de actores políticos como los partidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se gestiona un partido político hacia adentro? ¿Qué tipo de cultura política hay adentro? Yo creo que pesa mucho más eso, pesa mucho más la cultura política, cómo se han venido tomando las decisiones, cómo se generan los mecanismos de relacionamiento y de diálogo, que de alguna forma replica lo que somos, ¿verdad? O sea, esas relaciones de poder, relaciones dictatoriales, estas relaciones en donde no hay capacidad horizontal de dialogar entre otras, van más allá de la intencionalidad y del discurso. Esto de decir de que vamos a hacer un padrón abierto y que de verdad vamos a abrir todas las puertas para que todo el mundo entre, también tiene sus consecuencias dentro de lo que se quiere como partido político. Entonces ahí tenemos dos discursos contrarios. Uno, volver a tomar el carácter revolucionario de partido político, y otro, abrirlo a cáchalo todo, ¿verdad? O sea, que entre de todo un poco independientemente de la ideología imperante de cada uno. Porque puede que haya gente que no necesariamente quiera hablar de revolución, ¿verdad?, a estas alturas. Entonces,
creo que es más importante ese tipo de debates realmente a quién va a llevar el partido político en su dirección si no existen estos procesos de discusión interna que les permitan transitar, sobre todo desde otras lecturas internacionales y nacionales. ¿Le da esa impresión a usted, Naida, que en el FMLN están llevando a una reconstrucción de su cultura política, de otros mecanismos o formas, o los visos que vemos es quién asume la dirigencia de esto y quién controla los recursos de poder político que tiene ese partido? Es lo segundo. No creería que todavía está listo para abrirse a un debate sobre realmente una reconstrucción del andamiaje de partido político, de su estructura, de su gestión de partido político, porque eso lleva precisamente a cuestionar un montón de decisiones o la forma en la que se toman las decisiones o los espacios de diálogo, negociación, procesos incluso de relacionamiento con el mismo territorio, ¿verdad? Entonces, no creería que están avanzando todavía hacia ello, y es el corazón del asunto. No solo, bueno, por eso es que realmente se escucha diferente lo del movimiento, digamos, Nayib Bukele y el partido Nuevas Ideas. O sea, ayer Nayib dijo: aquí es un partido totalmente abierto, los liderazgos se van a posicionar en la medida en que la gente los reconozca, les quiera, etcétera. O sea, estaba hablando de realmente algo totalmente abierto, horizontal, entre otras. Son construcciones de nuevo tipo, eso sí. Eso sí, yo creo que es muy interesante quizás estudiar iniciativas a nivel internacional que hayan funcionado así, y habría que ver en qué han devenido, ¿verdad? Porque definitivamente son funcionamientos distintos de los partidos políticos. Esto significa que también seguimos arrastrando vicios de las construcciones de partidos políticos, tal cual comentaba Claudia hace un rato, ¿verdad? O sea, los partidos conformados por estos grandes movimientos laboristas, sindicalistas, que luego fueron transitando hacia los grandes partidos verdes, entre otras tantas, tenían otro tipo de conformación, otro tipo de gestión interna. O sea, los sindicatos tienen un mecanismo interno también que les permite posicionarse de una forma diferente a lo que es un movimiento nacido del descontento electoral, que es otra cosa. Entonces, eso es lo que realmente creo que deberíamos de ponerle bastante atención, qué es lo que está pasando y por qué lo estamos haciendo así. Y yo, lejos de lo que dijo el amigo televidente, que agradecemos mucho los comentarios, ¿verdad? Pero yo creo que no hay que acostumbrarse, creo que siempre hay que cuestionarnos, siempre, porque acostumbrarnos nos hace ciudadanos y ciudadanas pasivas. Entonces, no nos acostumbremos, más bien generemos la pauta para que las personas que han sido electas entonces puedan responder realmente a ese interés. Tengo que hacer la última pausa, pero al regresar, Karen, escucharle un poco sobre este proceso. ¿Cómo analiza usted este proceso de elecciones internas en el FMLN y también el Partido Arena? ¿Cómo queda el Partido Arena en estas circunstancias? Regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. También han llegado una serie de comentarios que ustedes ven en este momento en pantalla de esta discusión que tenemos. El segundo tema que ofrecemos esta mañana. Increíble, Óscar Ortiz es parte de la Comisión Política, igual cúpula, y habla de renovación. Él ha sido el ejecutor de las acciones del órgano ejecutivo, valga la redundancia. Es responsable de todos sus errores, sin mencionar que le persiguen sus sociedades oscuras con Chepe Diablo. Bueno, ese es uno de los comentarios. Otro, el FMLN y Arena son pacientes en estado agónico, con muy pocas posibilidades de volver a una vida normal. Solo es cuestión de tiempo. Ojalá y los partidos puedan surgir, sean más que discursos. Otro comentario. La confianza del FMLN o hacia el FMLN se ha esfumado debido a la gestión gubernamental. Si llega el actual vicepresidente de la República a la Secretaría General del mismo, solo será la sepultura del partido. Cualquier opción que no sea él abre una posibilidad de renovación. Bien, esos son algunos de los comentarios que han llegado, agradecidos a las personas que están a la expectativa de este programa y están interactuando junto a nosotros. Karen, ¿cómo lee usted este tema? Aparece el caso de Óscar Ortiz y también otras figuras visibles. Jacqueline Rivera aparece también, Aristide Valencia también, pero también otras personas que seguro les ha motivado este proceso, que tienen un perfil más bajo, pero que tal vez territorialmente y municipalmente les conocen y que aparecen. ¿Cómo se ve esto en el FMLN como una posibilidad de renovación? Otros mencionan, si llegase Óscar Ortiz, lo mencionaba uno de los invitados, de las personas que nos escribe, perdón, sería su sepultura. Sí, primero quiero decir, Carlos, algo que
que me había quedado pendiente del bloque anterior. Claro. Se le pasó el tiempo al FMLN, yo no sé si se le pasó el tiempo al FMLN, pero a la izquierda no. Es decir, las reivindicaciones de la izquierda siguen siendo válidas para este país. Y hoy más que nunca, mujeres, jóvenes de comunidades empobrecidas, priorizar la gestión y el cuidado de los recursos ambientales, agua. Por Dios, esos temas siguen siendo vigentes. Fortalecer la presencia de los servicios públicos en este país. Yo no sé si es el FMLN, ojalá que el FMLN se esté haciendo estas preguntas, pues. Pero yo creo que para la izquierda el tiempo sigue siendo válido. No sé si para el FMLN. Ahora, hablando del FMLN, el FMLN repite ahora, me parece, un comportamiento que ya vimos en Arena, que es presentar como respuesta a su crisis electoral las elecciones internas, ¿verdad? Que además, digamos, recordemos que no es que ellos tengan toda la voluntad para hacerlo, es que es una obligación de ley. Pero bien, en el discurso, ¿verdad?, los partidos políticos dicen, ahora sí ya llegó el tiempo de la renovación y vamos a celebrar elecciones internas, que son obligación de ley, pero vaya, vamos con las elecciones internas. Y este es el momento de recuperar la confianza de los ciudadanos, y este es el momento de abrirnos a una discusión, y este es el momento de que el partido ya no sea de unos pocos, sino que sea de todo el pueblo salvadoreño. ¿A quién escuchamos eso ya? A Arena, cuando perdió precisamente poder, ¿verdad?, en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, en las urnas. Es decir, los partidos van por ahí, ¿verdad? O sea, a mí me preocupa que en su análisis, o lo que nos dejan ver en su análisis discursivo, es que se quedan en lo evidente. Perdimos en las urnas, ¿verdad? Tenemos una crisis de vinculación con el electorado, nos abandonan electores, ¿verdad? Perdemos caudal de votación, así es que vamos a las elecciones internas y esa es la solución. Pero como ya la experiencia en Arena lo demuestra, la simple celebración de elecciones internas no resuelve los problemas más profundos de los partidos políticos. Son una oportunidad, claro, la calidad de las elecciones internas, decía Claudia, es fundamental, pero no es cierto que lo resuelven todo y los partidos están ahí diciendo como, sí, esta es la solución. Pero no resuelve, por ejemplo, el asunto de que las cúpulas y otros sectores de la dirigencia monopolicen la dirección del partido. Eso no se resuelve con la simple celebración de unas internas. Y hay otros temas fundamentales de los que los partidos no quieren hablar. Por ejemplo, el padrón, ¿verdad? Y es que como el padrón abierto y libre y que todos se afilien, eso no necesariamente garantiza que las elecciones van a ser más transparentes o que de verdad se van a dar oportunidades para que entren liderazgos territoriales, por ejemplo, o nuevos liderazgos. Además, ¿quién controla el padrón del partido político? Es fundamental también para poder evaluar la calidad de la democracia interna, ¿verdad? Porque quien controla el padrón puede favorecer determinados intereses también dentro del partido político. Entonces, yo no sé, no creo que ya la experiencia reciente con Arena pues nos demuestra que pueden haber elecciones internas y que esa no es garantía de renovación en el partido político. Y creo que como ya pasamos unos 10 años escuchándole a Arena ese discurso, mal haríamos los ciudadanos, ¿verdad?, en creer que la renovación en el FMLN va a llegar también solo por la celebración de elecciones internas. Deja un poco, bueno, Karen pone sobre la mesa elementos muy interesantes, el tema del padrón, evidentemente. Tenemos un recurso en el caso de una nota del diario El Mundo sobre el tema del padrón del FMLN, justamente que se hizo una depuración aproximadamente de 1.800 personas, que se estimaba que en uno de los casos, personas que se habían, ahí está, el FMLN saca 1.740 personas del padrón ante las internas. Entonces, aquí aparece este elemento que pone Karen sobre la mesa, Claudia. El padrón es uno, pero también otro que resulta sensible es el financiamiento de los partidos políticos. ¿Quién pone el dinero? ¿Hacia qué personajes? Pero también es el bloqueo a otras expresiones de otra manera de pensamiento dentro de un partido político, expresiones organizadas de mujeres, de diversidad sexual, que también en Arena y en el FMLN han sido limitados en su expresión. Sí, uno justamente de esos problemas
estructurales de los partidos, de los que no se van a resolver con las elecciones internas, sino más bien las elecciones internas van a reflejar esos problemas, es la presencia de mafias en los partidos políticos, el control de mafias y de actores que están vinculados con estructuras ilegales. Y el tema del financiamiento de los partidos políticos, el que paga el mariachi, pide la canción. Entonces es determinante porque si lo vemos no solo en El Salvador, sino en muchos países en Centroamérica y en Latinoamérica, es una de las fuentes más grandes de corrupción de los países. ¿Quién pone el dinero? ¿Quiénes son los financistas? ¿Cuáles son los intereses detrás? Entonces, de alguna manera, las elecciones internas y esa apertura, transparencia, esa legalidad con la que deberían funcionar, serviría de alguna manera como contrapeso de que la voluntad financista no sea necesariamente la que rija o la que aplaste la voluntad de todas las personas que forman parte del partido. En teoría, en la democracia es una persona, un voto, pero a veces depende de cuántos millones le pongas a una campaña, la influencia que vas a tener realmente. No es lo mismo el que pone millones que el que va a, no sé, a ondear banderas en un redondel. O sea, no van a tener el mismo peso aunque su voto sea el mismo en las decisiones. Entonces, eso es algo que es determinante. Y hemos visto en las últimas semanas noticias bien preocupantes de personas que incluso trabajando en la Asamblea Legislativa han estado involucrados en hechos delictivos. Personas vinculadas a partidos políticos, vinculadas también a hechos delictivos. Entonces, aquí donde se mezclan las áreas bien oscuras y bien perversas de la política en El Salvador, la política y organizaciones criminales, asesinatos, malversación de los fondos o uso irregular de los recursos del Estado. Entonces, este tipo de cuestiones y que estas expresiones nuevas, frescas, renovadoras, de repente necesariamente van a confrontar con esas estructuras de poder adentro de los partidos que no solo tienen un poder formal o que tienen una cara visible, un liderazgo que ya está enquistado ahí, sino que además tienen otras maneras más oscuras de permanecer en el poder y de quitar del camino a cualquiera que quiera interferir. Entonces, eso es un tema que es medular y que es sumamente delicado y que como sociedad, aunque no seamos parte de un partido político, debemos interesarnos porque eso está en la raíz, no solo de la corrupción en los partidos, sino de la corrupción en el Estado también. Cerraría entonces con Naida. Quedan 3 minutos, Naida, para tener su valoración sobre este tema, pero eso nos deja para una siguiente panel, para una tercera, cuarta parte de esto y seguir analizando lo que viene en el Partido Arena y también la composición del gabinete del presidente electo, que es una de las noticias que se espera tener información. Pero bueno, Naida. Sí, gracias. Bueno, nuevamente retomar el tema de la ciudadanía es fundamental. La transformación de los partidos políticos va más allá de lo discursivo. Necesitamos transitar del discurso a una práctica sostenida de transformación de cultura política dentro de los partidos políticos. Tanto en la izquierda como en la derecha existen vicios potentes, ¿verdad? No solo en la toma de decisiones, sino también en cómo está estructurado y cómo funcionan esas cosas allá adentro. Eso es el llamado a la transformación y esto va a pasar en la medida en que también la gente participe en política, más allá del ejercicio del sufragio, ¿verdad? Que esa es otra forma de participar en política, pero no la única. Creo que eso es fundamental, que la ciudadanía igual esté con este tenor. El gabinete sigue siendo un misterio, ¿verdad? Pues vamos a ver qué pasa, qué anuncios hay en los próximos días y qué es lo que sigue aconteciendo a nivel nacional que permita seguir compartiendo, seguir conversando, entre otras. Yo quisiera hacer una última alusión en torno al tema de las izquierdas y las derechas. Yo creo que, y lo he comentado anteriormente también, yo creo que lejos de no existir ideología, hay una ideología imperante. Hay una ideología muy potente y muy fuerte que poco a poco ha ido posicionándose y que nos hace creer que no hay ideología, pero sí lo existe. Existe, está bastante instalada. Quizás es momento de la izquierda, como decía Karen, ¿verdad?, de repensar
cómo generar todo un proceso de contención frente a esa ideología que ahora impera y que nos hace ver la realidad desde una distorsión importante, digamos, pensando que todo está bien o todo puede estar bien o que tenemos democracias incipientes apenas o algo así. Pero no, hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer desde diferentes aristas y los partidos políticos son una herramienta fundamental que tiene que replantearse en El Salvador. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto, Naida, Claudia, Karen. Este espacio va a estar abierto siempre para tener estos paneles, estos análisis sobre los acontecimientos y la coyuntura política. Nos volveremos a encontrar próximamente, estoy muy seguro de eso. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos y amigas, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo lunes, 6:30.